Bueno, no, qué pena. Bueno, vamos a comenzar a dar nuestra clase. De los 6, ¿alguno ya ha visto los videos que publiqué? ¿Ninguno? Yo no. Bueno, listo. Vamos a comenzar viendo lo más rápido, pues la verdad, la clase era como para comenzar a solucionar los problemas y pues mirar a ver qué era lo que se estaba preguntando. Recuerden escribir el nombre en el chat para la asistencia, ¿listo? Su nombre completo. Bueno. Entonces les voy a compartir la única diapositiva que creo que es pertinente para esto. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, listo. Entonces, lo que vimos fue los tipos de espejos. Acá falta el espejo plano, que ya lo habíamos utilizado en la anterior clase. Pues que solamente, digámoslo así, como que importa la ley de la refracción. El ángulo de incidente es el mismo ángulo de salida. Y eso se especifica en todos los espejos, ya sean espejos cóncavos, que es cuando uno tiene, digamos así, se refleja en la parte interna de la circunferencia, y el espejo convexo, que es cuando se refleja en la parte externa. ¿Sí? Entonces tenemos ciertas cositas fáciles de identificar, como por ejemplo, bueno, voy a utilizar acá el lápiz de la plataforma. Esta B, ¿qué significa el vértice, cierto? O sea, ahí es con donde llega el espejo. Esta F, que es el foco del espejo, ¿sí? Como el enfoque del espejo. Y, ay, Juan María, acá la embarré en la diapositiva, era hasta acá, la distancia focal, ¿sí? Es que disminuí el este. Pero bueno, se arregla rápidamente. Bueno, ahí está R, que también es el radio o el punto de centro de curvatura. Bien, voy a salir de acá para poder arreglar esto. Bueno, entonces la distancia focal es hasta acá. Y el radio es hasta acá. ¿Cierto? Ese será el radio. Ahorita corregimos el del convexo. Listo. Entonces, un espejo cóncavo, pues obviamente se va a reflejar por la parte interna. Un espejo convexo se refleja por la parte externa. ¿Sí? O sea, ya se refleja por la parte azul clarita en este lado. Y pues el foco y el radio están, digámoslo así, como dentro del espejo. ¿Sí? Esa es la gracia de un espejo convexo, que está dentro del espejo. Entonces, el primer y el segundo punto me dicen que ubicar un objeto y mirar cómo clasificar su imagen. ¿Listo? Entonces, para los que no han visto, digámoslo así, el video, hay unos rayos notables. ¿Ustedes lo vieron? ¿Alguno lo vio? ¿Alguien que haya visto el video una vez, por lo menos? ¿No? Bueno, yo creo que acá es como que no hay como mucha voluntad, ¿no?
¿Ninguno vio el video, muchachos? ¿Nadie? ¿Ni siquiera una No. persona? Muy bien. Bueno, entonces, voy a volver a la presentación. Están los rayos notables y hay uno que me dice, todo aquel que va dirigido paralelo al eje óptico o al eje central, ¿sí? Digamos que este sea el rayo, se va a reflejar hacia el foco. Entonces, espérense, yo le pongo una flechita. A ver si ahí está. ¿Sí? Todo aquel que va paralelo al eje central va a reflejarse sobre el foco. Entonces, cogemos y lo unimos desde acá, desde la cabeza, y lo hacemos pasar por el foco. Lo extendemos todo lo posible. Ahora, el otro rayo es todo aquel que vaya dirigido hacia el foco se va a reflejar paralelo al eje horizontal. Entonces, al eje óptico también se le llama. Entonces, acá insertemos esta. Este es otro de los rayos. Y el último rayo es todo aquel que vaya por el centro de curvatura, es decir, el punto del radio. Ahí tengo como corrido el radio. Pero bueno, con solo los dos alcanzamos. Bueno, ahí entonces nosotros vemos que hay una intersección de los dos rayos. Digamos que este de acá lo voy a poner en un colorcito para que se pueda ver. Color más rojo. Y este de acá, que es el reflejado, también lo voy a poner en rojo. ¿Listo? Entonces ustedes ven que en este punto de acá se va a formar la imagen. Esta sería la imagen que forma el espejo. ¿Cómo sería la imagen? Entonces, hay dos tipos de imágenes. Imágenes virtuales e imágenes reales. ¿Listo? Entonces, hacia este lado del espejo se forman las imágenes virtuales, como dentro del espejo. Y hacia este lado se forman las reales. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, esta imagen que está ubicada acá, ¿es virtual o es real? ¿Nadie? ¿No hay nadie en clase o si no querían clase, pues me hubieran dicho y yo no hago esto? Pues por mi parte pido disculpas porque la verdad no me preparé para la clase. Pero pues igual yo le estoy poniendo cuidado, ¿no? Sí, pero pues estoy preguntando nada más si la imagen es real o virtual. Y acabo de decir en qué lado se ubica cada una. Profe, y pues ahí la flecha es el objeto, ¿no? Entonces la imagen pues sería parte de lo real, ¿no? Exacto. Si está a este lado del espejo sería real. Entonces ya hay una conclusión, ¿cierto? La otra, miremosla. La imagen se da derecha en el mismo sentido del objeto, así como cuando nosotros nos vemos en el espejo no nos vemos cabeza abajo, sino que
nos vemos derecho, o se ve invertida. ¿Cuál de las dos? Recuerden que la imagen es esa flecha azul. ¿No? ¿Ninguno? Profe, ¿puede ¿Derecho o repetir? invertido? La imagen en el espejo está derecha, o sea, en el mismo sentido de el objeto, o está invertida. Ah, ¿Apuntan en la misma dirección o apuntan en dirección contraria? en la misma dirección. ¿Sí? Yo veo que el objeto está apuntando hacia arriba y la imagen hacia dónde. Ah, ya la imagen es la flechita roja. No, el objeto es la flecha amarilla. ¿Sí? La imagen es esta que puse acá. ¿Se la ven? Ah, ya. Esta de acá es la imagen. ¿Sí? Esa es la imagen donde se unieron los los rayos notables. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Está derecha o está invertida? Pues está invertida. Listo, entonces ya tenemos dos características. La primera es real, la segunda está invertida, ¿cierto? La tercera, ¿es de mayor o menor tamaño? De menor tamaño. De menor tamaño, listo. Entonces de eso se trata el primer punto que les puse, ¿sí? Entonces ustedes vienen y dicen, hacen su gráfico, hacen su circunferencia así, bien bonita, ¿cierto? Ubican el vértice, el foco y el radio. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues muy sencillo, con el compás, ¿cierto? Ustedes ponen el punto central y arman el compás y hacen el espejo, ¿sí? Parte del espejo. Trazan la línea central. Y entonces, ese sería R, ¿sí? El punto donde ustedes pusieron, digámoslo así, como la aguja del compás sería R. Ahora, a la mitad de la distancia, ¿sí? Miren que F está a la mitad de la distancia entre B y R, ¿sí? Va a quedar el foco. Entonces ustedes arman eso y pues usualmente uno utiliza una flecha porque pues es lo más coherente en óptica, ¿sí? Utiliza la flecha como un objeto y lo tiene que ubicar en 3 puntos, ¿sí? Bien, qué pena. Viene y dice, después del centro de curvatura, acá en este punto, en el punto del radio, se llama el centro de curvatura, ¿sí? El siguiente, ¿en dónde lo tienen que poner? Dice que lo tienen que poner en el centro de curvatura. Entonces ustedes quitan todo eso, vuelven y dibujan bien bonito todo. Traten de que no se les pierda la medida del compás. Y lo que tienen que hacer es ubicar el objeto en el centro de curvatura. ¿Y qué hacen? Ponen los mismos rayos notables. Entonces viene y dice, el primero es todo aquel que pasa paralelo al eje, ¿cierto? O sea, tiene la misma dirección, se va a reflejar sobre el foco. Entonces ustedes vienen y dicen, ah, bueno, listo. Entonces reflejémoslo sobre el foco. Ahí está el foco. Lo manda y lo manda larguito, ¿sí? Que pase por todo el centro. Entonces le cambia la forma para que usted sepa, digamos que esos son los rayos notables, ¿sí? Ahora, el segundo rayo notable que usted usualmente usa es todo aquel que va en dirección del foco, se refleja paralelo a el eje óptico.
Entonces usted lo manda por acá. Y lo refleja, entonces. Utiliza otra flecha, ¿cierto? Qué pena, me subí un poquito. Acá, ¿cierto? Lo alarga. Y entonces, pero me borro esta CC. Ahí es cuando usted viene y dice, ah, bueno, listo. Ya tengo los dos rayos, ya sé dónde se cruzan. ¿Cómo va a ser la imagen? ¿Sí? Entonces usted pone otra flechita. Entonces, donde se cruzaron ambos, se va a tratar de poner una flechita ahí. Listo. Ahora, ¿qué tipo de imagen es esa? Ya vimos cómo era. Se parece mucho a la anterior, ¿cierto? Entonces, primero, ¿es real o virtual? Real, Real. ¿Está invertida o derecha? invertida. Invertida, ¿cierto? Y ahora, ¿es de mayor o menor tamaño? Pues son como iguales, ¿no? Sí, podríamos decir que casi de igual tamaño, ¿cierto? Listo, ya tenemos ese. Ahora, el otro es que lo ubiquen entre el centro de curvatura, que es el punto R, y el foco, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues usted lo mismo va a hacer, ¿sí? Todo aquel que pasa por el paralelo al eje óptico y se refleja sobre el foco. Ahora el otro, todo aquel que va dirigido por el foco y se refleja paralelo. Entonces se refleja paralelo, utilizan otra. ¿Si ven a dónde se cruzó? Se cruzó acá. Entonces voy a tratar de ponerlo por acá. Y ahí se magnifica. ¿Por qué? Porque es más grande. Entonces esta es real, invertida, de mayor tamaño. Y así sucesivamente. El siguiente viene y tienen que ponerlo acá, en el foco. Hacen lo mismo. Y el siguiente lo tienen que poner entre el foco y el punto B, que es el vértice. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Estamos entendiendo o no? Sí, ahora sí, ya entendí. El resto, Haider, Brian, Juan, ¿sí? Giret, Lenis. ¿Más o menos o no? ¿Más o Haider? Es que la verdad necesitábamos los videos para poder entrar, pero pues yo estoy tratando de analizarles todo en un ejemplo, ¿sí? La gracia es que veamos los rayos ópticos. Digamos, espérense a ver, espérense un segundito y voy a pararla de compartir y voy a hacer algo que puede ganarme una demanda de derechos de autor. Pero pues yo creo que nadie mira mi canal tanto. ¿Cómo es que se llama eso? Espejos circulares. Es que yo lo busqué. Bueno, esperemos si miramos el video por lo menos. Ah, no, miremoslo desde la plataforma.
¿Dónde está este cucho? Bueno, listo. Vamos a compartir el video para que por lo menos tengan idea de qué es lo que yo estoy hablando, porque si no... Si no estaríamos... Oye, bueno, acá... Trabajaremos óptica. Vamos en óptica a trabajar espejos esféricos. Espejos esféricos como este o como este, estos espejos. ¿Por qué se llaman esféricos? Tengo aquí una naranja. Un centro, un negro de vaca. Vamos a hacer algo que es dimensional. Entonces, ese lo vamos a actualizar la letra C minúscula. Va a tener un radio que vamos a hacerle un corte. Entonces, eso que aparece allí va a cortarme acá. Y me voy a quedar, yo que hice el otro pedazo, me voy a quedar con esta parte de la esfera donde voy a tener esta superficie interior especular. Y ese objeto lo vamos a representar con esta línea recta, esta flecha azul. Ese O significa objeto. Y lo vamos a representar con la punta de flecha. Y los rayos que vamos a trabajar van a partir de la luz que sale de la punta de la flecha, como cualquier objeto. Puede ser un árbol, una persona, cualquier objeto que se refleje en este espejo. A partir de este objeto, un rayo es una representación de la dirección de la onda de luz que sale, en este caso, de la parte superior del objeto, y va en todas las direcciones, pero vamos a tomar algunas direcciones particulares. Entonces, este rayo que aquí está de rojo sale de la punta del objeto, y siempre que vaya hacia un espejo esférico, entonces este va a ser el rayo incidente R sub I, y llega con un ángulo que ahí está como teta o tita sub I, con respecto a la normal, con respecto a esa normal que es esa línea punteada. Es condición de la reflexión que el rayo reflejado, R sub R, salga con el mismo ángulo, teta sub R, ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y sale de esa forma. Vamos a hablar de diferentes rayos que nos pueden servir para este tipo de análisis. Este rayo que va hacia el vértice del espejo llega con un ángulo teta sub I, ángulo de incidencia, y se debe reflejar con el mismo ángulo con el que llegó. Ambos ángulos deben ser iguales. Ese es el rayo que va hacia el vértice. Ahora, el rayo que pasa por el centro de curvatura siempre llega al espejo, en este caso con un ángulo de 0 grados con respecto a la normal, y se refleja sobre sí mismo, y sale, el rayo reflejado va en la misma dirección, en diferente sentido, del rayo incidente. Ahora, todo rayo que llegue paralelo al eje óptico, se refleja hacia el foco. Es una condición fundamental en los espejos esféricos. Y todo rayo que pase por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar una imagen a partir de una serie de rayos que vamos a utilizar. En este caso, utilizaré primero el rayo que va hacia el vértice, llega con un ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es igual. Y otro rayo, que es el rayo que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. En ese punto, donde se encuentran los dos rayos reflejados, se forma la imagen. Entonces, mira que la puse con I minúscula. A sub I es la
la imagen, mira que es negativa, va hacia abajo, está invertida. A su O es la altura del objeto, el objeto O. Listo, entonces, ya un poquito mejor, Haider. Sí veo que el video da una explicación un poquito más, digámoslo así, sencilla de lo que yo lo hubiera puesto. Entonces, los videos eran para guiarlos en esta tarea. Entonces, tenemos esos rayos ópticos, ¿sí? Miren que yo estoy utilizando técnicamente la misma información que utilizaba el profesor. Entonces yo les dije que este era mi objeto, ¿sí? Y que pues teníamos que sacar esos rayos notables, ¿sí? Esos rayos notables son técnicamente 4, entonces, pero yo utilizo siempre 2. Yo los que utilizo son aquel que vaya paralelo al eje óptico, se refleja en el foco, ¿sí? Ese es uno de los rayos notables que yo utilizo. El otro rayo notable, ¿sí? Yo utilizo es aquel que vaya sobre el foco, dirigido hacia el foco, va a reflejarse paralelo a el eje óptico, ¿sí? Pero también podemos utilizar otros, como por ejemplo, este que me dice que aquel que vaya con un ángulo de incidencia hacia el vértice es este puntico de acá, ¿sí? Se va a reflejar con el mismo ángulo. Entonces uno viene y coge y hace esto, ¿sí? Para saber cuál es el mismo ángulo, pues muy sencillo, yo cojo y hago el mismo objeto, ¿sí? Que me quede de la misma altura, y así sé que es el mismo ángulo. Entonces, miren, con 2 rayos notables que se cruzan, usted ya sabe en dónde queda la figura. Todos estos son rayos notables. Este es uno de los que yo puse, miren, ahí está, el ángulo de incidencia es el mismo ángulo reflejado, y el del foco, si pasa por el foco, se refleja paralelo. Entonces ahí están los 3 puntos. Miren, en este puntico de acá, ¿sí? Se reflejan todos. Ahí es donde yo voy a poner mi imagen. Yo sé que va para abajo, ¿por qué? Pues porque están unidos abajo. ¿Listo? Están. Y digo cómo son mis imágenes. Si reales o virtuales, reales que quedan hacia el lado del espejo donde refleja el espejo, virtuales dentro del espejo, de menor o mayor tamaño, derechas o invertidas. ¿Sí? No es más. Y lo mismo tenemos que hacer con estos, ¿sí? Que son los espejos convexos. Pero para el espejo convexo, pues tenemos un problema, ¿cierto? El cual es, pues que no sabemos cuánta será la medición del radio ni la distancia focal. Por ende, yo tengo que hacer, digámoslo así, como una variación en eso. ¿Listo? ¿Cuál es la variación? Pues que yo voy a tener los mismos puntos. Si ustedes ven, el foco y el radio estarían por dentro del espejo, ¿sí? Entonces acá yo tendría una variación. Yo tomaría mi forma. ¿Dónde están las flechas? Acá. Entonces, en el punto azul, pues obviamente será el foco. El punto negro será el radio. ¿Listo? Entonces yo mido, si por ejemplo yo lo pongo de 3 centímetros o de 5 centímetros, pues mido también 5 centímetros hacia acá de la orilla del espejo, y pues pongo mis objetos, porque viene y le dice, después del centro de curvatura, listo, entonces yo voy a poner acá. Entonces viene y me dice, todo aquel rayo que vaya paralelo al eje óptico, ¿sí? Entonces, se va a reflejar sobre el foco. Entonces, ahí ya no se puede reflejar sobre el foco hacia acá, ¿sí? Hacia este punto azul,
sino que se refleja es hacia acá. ¿Sí? Como que traspasa. Y le tomo. ¿Pero qué va a pasar? Pues obviamente hay una reflexión. ¿Sí? Hay una reflexión acá. Entonces yo lo estiro de tal manera que se refleje. ¿Listo? O sea, vamos a utilizar esta parte de acá. Esta es la parte que vamos a utilizar. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, todo aquel que vaya sobre, digamos así, el centro de curvatura, ¿cierto? Se refleja por el mismo. Entonces, miren, para ir al centro de curvatura, que sería otro de los rayos que yo utilizaría también, yo tomaría una flechita y apuntaría al centro de curvatura, que sería esta R. ¿Listo? Entonces ahí estaría. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la imagen va a quedar dentro del espejo. ¿Por qué? Porque se unieron fue acá. Entonces yo tendría que ponerle acá la flechita. Tendría que ponerle la flecha acá. Entonces la mando hacia arriba. ¿Listo? Y entonces ahora ustedes díganme, ¿qué tipo de imagen es la que se forma ahí? Pues alguno. Primero, Virtual. virtual, obviamente porque está dentro del espejo. Lo segundo, De menor tamaño. de menor tamaño. Y lo tercero, derecha, ¿cierto? Porque va en la misma dirección. Van así, no va una así y la otra así. ¿Fácil o difícil? Ahora es fácil, es que antes no, Ahora con es esos videos fácil, no se ¿cierto? entendió bien. Claro, y eso que les puse la velocidad rápido y les corté todo el video casi. Entonces, muchachos, lo que tienen que hacer es ubicarla. Este es el primer punto después del centro de curvatura en una distancia igual al centro de curvatura. Entonces, ustedes lo hacen ahí, ponen los rayos, ¿sí? Si necesitan otro rayo, pues ustedes miran a ver. Por ejemplo, aquel que vaya sobre el foco, ¿cierto? Entonces, ustedes vienen y dicen, ah, bueno, sobre el foco. Y se refleja, ¿cierto? Entonces, esta es la dirección. Entonces, como en esta parte es que se refleja, pues acá es donde yo tengo que sacar la flecha. Acá, miren. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, ese sería el rayo que dice que aquel que va en dirección al foco y se refleja paralelo al eje el eje óptico. Y utilizan los otros. Entonces, el otro es ponerlo acá, el otro es ponerlo sobre la distancia focal, el otro es ponerlo entre el foco y el vértice. Y ustedes trazan los rayos notables. ¿Listo? Eso es una de las partes. La otra de las partes, pues obviamente, es con esta ecuación de acá. Estas dos ecuaciones